Roma fue la civilización más poderosa de su tiempo, pero mientras el pueblo disfrutaba del pan y circo, el imperio se desmoronaba por dentro. Hoy, muchos se preguntan, ¿está Estados Unidos siguiendo el mismo camino? Economía en crisis, polarización política, entretenimiento vacío. ¿Suena familiar? La historia no se repite, pero a veces rima. Prepárate para una historia que incomoda, sacude y no puedes ignorar. Antes de embarcarnos en esta aventura legendaria, suscríbete y déjanos en los comentarios qué otras historias quisieras revivir junto a nosotros. Roma fue, en su momento, la superpotencia indiscutible del mundo. Su ejército era temido, sus caminos conectaban continentes, y sus monumentos desafiaban el tiempo. Creían que su imperio jamás caería, que eran invencibles. Ese pensamiento los volvió ciegos ante su propio deterioro. ¿Te suena familiar? Muchos en Estados Unidos sienten lo mismo hoy. Un país que lidera el mundo, pero que tal vez ya empezó a perder el rumbo. En sus últimos siglos, Roma enfrentó una crisis económica brutal. La inflación se disparó, la moneda perdió valor. Y mientras el pueblo pasaba hambre, los ricos vivían en mansiones decoradas con oro. La desigualdad fue tan extrema que muchos dejaron de creer en el imperio. Hoy, en Estados Unidos, el 1% de la población controla casi la mitad de la riqueza del país. Mientras tanto, millones viven con miedo de perder su empleo, su casa o su salud. El imperio romano cayó por dentro, y la brecha económica fue una de sus grietas más profundas. Roma era una máquina de guerra, sus conquistas parecían no tener fin, pero cada victoria tenía un precio. Mantener legiones en todo el mundo drenaba los recursos del imperio, y mientras los generales celebraban, el pueblo pagaba las consecuencias. El gasto militar se volvió insostenible, la economía se quebraba, pero nadie se atrevía a detener las campañas. Hoy, Estados Unidos mantiene cientos de bases militares alrededor del mundo, ha participado en guerras por décadas, y su presupuesto de defensa es el más alto del planeta. Por mucho, estamos construyendo seguridad, o repitiendo los errores de un imperio que ya cayó. En los últimos años del imperio, Roma era una sombra de lo que fue. El orgullo cívico había desaparecido, la política se volvió un circo, literal. Los ciudadanos buscaban placer inmediato. El Coliseo ofrecía espectáculos sangrientos para mantener al pueblo distraído, mientras el imperio se pudría desde dentro. Corrupción, decadencia, pérdida de ideales. Los romanos cambiaron el deber por el entretenimiento. Hoy, en Estados Unidos, millones están más atentos a lo que pasa en reality shows que a lo que sucede en el Congreso. Vivimos pegados a pantallas, alimentados por escándalos, noticias rápidas, memes. ¿Y si estamos siendo distraídos, igual que ellos? Pan y circo, versión digital. En sus últimos siglos, Roma ya no era gobernada, era desgobernada. Los senadores se peleaban entre sí, los líderes buscaban poder personal, no el bienestar del pueblo. Hubo traiciones, golpes de Estado, y una desconfianza total en las instituciones. Muchos ciudadanos dejaron de creer en la República. Hoy, en Estados Unidos, la polarización es extrema. Demócratas y republicanos parecen vivir en mundos distintos. La confianza en el Congreso y la Corte Suprema está por los suelos. Las redes sociales alimentan la división, los medios refuerzan bandos, y la idea de unidad nacional parece un recuerdo lejano. Así empezó el fin de Roma, cuando sus líderes ya no podían liderar, y su pueblo dejó de escuchar. ¿Estamos viendo lo mismo otra vez? Cuando Roma ya no podía sostener su poder, empezó a levantar muros. Las fronteras del imperio eran cada vez más frágiles, y millones de personas, desplazadas por hambre o guerra, intentaban entrar. Los romanos comenzaron a temer a los extranjeros. Ya no los veían como aliados o futuros ciudadanos, sino como enemigos. Pero el verdadero problema no eran los migrantes. Era un imperio que ya no sabía integrar ni proteger. Hoy, Estados Unidos enfrenta una realidad similar. Oleadas de personas llegan buscando una vida mejor, y el discurso político se divide entre miedo, rechazo y compasión. ¿El peligro viene de afuera o de adentro? Roma no cayó por los bárbaros,
cayó porque olvidó cómo ser romana. La historia está llena de advertencias. Roma nos mostró que ningún imperio es eterno, que la corrupción interna es más peligrosa que cualquier enemigo externo, y que una sociedad que olvida sus valores, su gente y su propósito, está condenada a repetir sus errores. Hoy, aún estamos a tiempo, pero solo si somos capaces de mirar al pasado con humildad, de aceptar que la caída no es una sorpresa, sino una consecuencia. La historia no se repite exactamente, pero sí deja huellas claras, y muchas de ellas ya están marcadas en el suelo de nuestro presente. Roma cayó, y nadie lo vio venir. Estaban demasiado distraídos, demasiado divididos, demasiado confiados. Hoy, vivimos en un mundo diferente, pero enfrentamos los mismos fantasmas. El Imperio Romano no colapsó por un solo motivo. Fue una combinación de exceso, indiferencia y olvido. ¿Y nosotros? Aún estamos a tiempo, pero el reloj corre. ¿Repetiremos su historia? ¿O seremos lo suficientemente sabios para cambiarla? Tú decides qué tipo de historia contaremos mañana. Suscríbete y déjanos en los comentarios qué otras historias quisieras revivir junto a nosotros. Nos vemos en el próximo video.